oriental, perdón, la red oriental que es ferrocarril oriental, ¿qué países conecta? Brasil y Argentina. Eso. ¿Y la red occidental que es ferrocarril andino? Chile y Argentina. Eso, muy bien. Entonces también hemos visto las carreteras, ¿no? Tenemos una carretera Santa Cruz-Corumbá, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí es donde hemos quedado el día de ayer, ¿no? Ok, vamos a seguir con esto, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Muy bien, tenemos la carretera Santa Cruz-Corumbá con más de 70,000 kilómetros, con cerca de 10,000 kilómetros pavimentados en el año 2010, ¿no? Después el resto era grava y era tierra, ¿no? Además cuenta con un ramal panamericano que cruza todo el altiplano conectándose así con los países limítrofes, ¿verdad? Ahí vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, con Brasil, ¿ya? En Bolivia es posible resumir que solo las ciudades del eje central, que son La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y algunas otras ciudades importantes se encuentran integradas por estructuras viales asfaltadas. El resto del territorio existen carreteras todavía de tierra o ripio, que vendría a ser arena, ¿sí? Pero compensando esta deficiencia se cuenta con una completa red de vuelos nacionales conectando las diferentes ciudades y localidades más lejanas. ¿Ya? Entonces, en relación al transporte aéreo, existen más de 14 aeropuertos internacionales, pero los más importantes tenemos el Aeropuerto Internacional Viru-Viru. ¿Dónde está el Aeropuerto Internacional Viru-Viru? A ver. ¿En dónde está? ¿No saben? ¿Santa? ¿Qué dices, Brisa? ¿Santa? Pues, ¿cómo es? ¿Qué me dice? A ver, Puerto Viru de Santa. En Santa Cruz, ¿sí? Aeropuerto Internacional de El Alto, ¿no? El Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann. El aeropuerto El Alto está ubicado en la ciudad de La Paz, ¿no? El Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann, ¿dónde estará? A ver. ¿Cómo es? En Cochabamba. Eso, en Cochabamba, Viru en Santa Cruz y el Aeropuerto Internacional del Alto en La Paz. Muy bien. Ese es el eje troncal, ¿ya? La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. ¿Por qué saben por qué se llama eje troncal o no? A ver, ¿quién me dice por qué se llama eje troncal? Tiene que ver mucho con la geografía, ¿ya? ¿Ustedes saben cuántas zonas geográficas tenemos en Bolivia? A ver, es pregunta de escuelas. ¿Qué dice Jorge? ¿Cuántas zonas geográficas tenemos en Bolivia? Disculpe, son 3, creo. Zona andina, zona subandina y zona de los llanos también. ¿Eso es? No, no, esos son otro tipo de zonas. Zonas geográficas tenemos altiplano, después valles y cordilleras. Llanos. Altiplano, valles y llanos. ¿Y ustedes saben cuál es el departamento más principal del altiplano? ¿Qué departamentos comprende el altiplano? A ver. La Paz. La Paz, después. Potosí. Oruro y Potosí. Eso, La Paz, Oruro y Potosí. Entonces, ¿Aló? ¿cuál de esas 3 ciudades es la más importante? La Paz. La Paz. Por eso se llama la provincia. La Paz va a ser la capital importante de la zona del altiplano, ¿ya? Después vamos a la zona del valle. ¿Ahí qué departamentos tenemos? Cochabamba, Tarija y Sucre.
O Chuquisaca, Eso, perdón. Chuquisaca, muy bien. ¿Cuál de esos tres es el más importante? Cochabamba. Cochabamba, entonces ahí tenemos el segundo eje troncal, ¿sí? En la parte de los valles. Y en la parte de los llanos, ¿qué departamentos tenemos? A ver, los llanos, ¿qué departamentos nos faltan, pues? Pando, Pando después. Ve y Santa Cruz. Eso, ¿cuál de los tres es el más importante? Santa- Eso, muy bien. Por eso tenemos Viru en Santa Cruz, el Internacional El Alto en La Paz y el Jorge Wilstermann en Cochabamba. Y tenemos algunas empresas, ya estas empresas son las empresas nacionales, en realidad a lo que se dedica la parte de aviación, y estas empresas son las que dan vuelos internacionales también, ¿ya? Tenemos la empresa boliviana de aviación, que es BOA, que es una empresa nacional constante, dependiente del Estado. Transporte aéreo militar, que es el TAM, que es de los militares. Ecojet, que es otra empresa, Aerocon y Amazonas. Estas son empresas nacionales. Entre las empresas extranjeras tenemos American Airlines, Aerolíneas Argentinas, LAN Chile, GOL, Líneas Aéreas, TACA, LAN Perú, Avianca, TAM Airlines, Sky Airlines, Copa Airlines, ¿no? Son líneas que vienen de otros países, pero que aterrizan en estos aeropuertos correspondientes. Cuando hablamos de la red fluvial, nos referimos a... A ver, vuelvo a repetir la pregunta. Cuando hablamos de la red fluvial, nos referimos a... Río navegable. Eso, a los ríos. Muy bien, tenemos más de 14,000 kilómetros de ríos navegables y una serie de puertos marítimos, situados en los diversos países con los que tiene convenios, como el caso de Perú y Chile en el Océano Pacífico, Argentina, Brasil y Paraguay con la hidrovía Paraguay-Paraná con la salida al Océano Atlántico. Se debe destacar también que el 2004 el gobierno boliviano hizo hincapié en la construcción de un puerto para exportar al exterior, que se llama el Puerto Buch, en el río Paraguay. Ya más al norte, en Puerto Suárez, que es por el lado de Santa Cruz, Puerto Aguirre y Puerto Tamengo o Gravetal, que están conectados al río Paraguay vía el canal Tamengo, que atraviesa parte del Brasil. Y esta utiliza barcos de navegación de tamaño mediano. Desde el año 2004, la mitad de las exportaciones bolivianas se despachan por el río Paraguay. Al terminarse la construcción del puerto Buch, barcos más grandes podrán mover cargas desde y hacia Bolivia, lo que incidirá en un aumento de la competitividad, pues no tendrá que recurrir en la medida actual a puertos extranjeros, principalmente en Perú y en Chile. Entonces será más factible utilizar los puertos de Paraguay, del río Paraguay, que se encuentra en frontera con Brasil. Entonces tenemos el puerto en el Pacífico, está el puerto de Arica y Antofagasta, que son puertos habilitados para el libre tránsito de Bolivia, país así lo dispuso al momento de suscribir el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia al año 1904. En vía de habilitarse se encuentra el puerto de Iquique. Casi el 60% del comercio exterior de Bolivia se realiza por los puertos del norte de Chile, siendo Arica la principal puerta del comercio exterior de Bolivia. Y tenemos también los puertos francos, ¿ya? Puerto del Pacífico y los puertos francos. También Bolivia posee puertos francos en Argentina, Paraguay y Uruguay, que son poco utilizados por la falta de infraestructura. Pues sabemos muy bien que tenemos mucho más beneficio por la parte de Brasil y del Perú, ¿ya? Y no tanto así por Uruguay y Argentina, porque estos países es un poco más distantes en relación a la Amazonía también, ¿ya? Por eso son poco utilizados. El puerto de Rosario en Argentina, en el año 1969 se le concede a Bolivia el uso de este puerto y se le otorga un área libre de 54,667 metros cuadrados, pero es poco utilizado también. El puerto Casado y el puerto Villeta en Paraguay, en el Tratado de Paz de 1938 entre Bolivia y Paraguay, se establece que el último garantice libre tránsito y está el libre puerto de Montevideo en Uruguay, ¿ya? Entonces vamos a tener nosotros en cuenta. Entonces tenemos diferentes formas de comunicarnos con otros países. Tenemos las vías aéreas por
por avión, como hemos visto acá, transporte aéreo, las vías camineras por carretera, como que tenemos acá la carretera Santa Cruz-Curumbá, y luego muchas otras carreteras que van desde el eje central hasta las otras ciudades, entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Luego tenemos las vías fluviales que tenemos acá, ¿sí? La red fluvial, ya con más de 14,000 kilómetros de ríos navegables, que va a conectar más que todo los países de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, a través de los distintos ríos también, ¿ya? Tenemos también lo que es las vías ferroviarias que hemos visto acá, que son dos, la red oriental y la red occidental, ¿sí? Entonces vamos a tomar en cuenta que esto se utiliza para comunicar nuestro país con los otros países, ¿ya? Por eso hablamos de lo que es este tratado de las geopolíticas que hemos ido viendo anteriormente también en relación con los otros países. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta? No, pero está bien. Muy bien. Ok, a ver, yo voy a hacer preguntas entonces. Si no tienen preguntas, yo tengo preguntas. Muy bien. A ver, vamos a ver. Indíquenme cuáles son las vías de comunicación que tiene nuestro país con los otros países. Vías aéreas, ¿Ya? vías camineras, vías fluviales, ¿Ya vías aéreas, camineras y qué me has dicho? fluviales. Fluviales. ¿Ya qué más falta? Falta uno más. Creo que es vías ferroviarias. Eso, muy bien. Cuando hablamos de las vías ferroviarias, ¿cuántos tipos de ferrocarriles tenemos? A ver, ¿cuántas redes ferroviarias? No se queden cortitos, a ver. Pues, red. La red oriental y red occidental. Muy bien, eso es más fácil, ¿no? Red oriental y red occidental. La red oriental, ¿qué es el ferrocarril oriental? ¿Qué países conecta? Brasil y Argentina. Eso, la red occidental, ¿qué es ferrocarril andino? ¿Qué países conecta? Chile y Argentina. Ahora, si te pregunto, ¿cuánto es lo que equivale en kilómetros la red oriental? Ahí nos hemos estancado. Vamos a cotizar el número. 1,244 kilómetros. Eso, 1,244 kilómetros. ¿Y la red occidental? 2,318 kilómetros. ¡Qué capo el Pablo Jimmy! Muy bien. Ok. Ya. ¿Cuál es el eje troncal de Bolivia? ¿Cuál es el eje troncal de Bolivia? A ver. La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Eso, muy bien, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Y de ahí se desprenden las carreteras, ¿no ve? Que nosotros lo conocemos. Hay una carretera, por ejemplo, si tú vas por carretera, ¿cuál será la frontera que conecta con Perú? ¿Desde qué departamento? A ver. Estoy yendo por carretera. ¿Qué frontera tomaría? ¿Qué dices, Jorge? ¿Qué dices, Jorge? ¿En Beni? No, pues estoy aquí. ¿Dónde está Perú? ¿Acerca de qué departamento es más cerca de qué departamento está Perú? País de Perú. ¿Más? Eso. Y si voy por carretera, ¿saben por dónde tengo que salir hacia Perú? ¿Cómo es? A ver. Y aquí vamos a hacer. Aquí está. Si voy por carretera, ¿por dónde podría salir más cerca Perú? Pues mira.
¿Por dónde sería? A ver. Por Cabana. Sí, se hace por Copacabana, por el lado Titicaca, está bien, pero eso es fluvial. Por carretera, te digo yo. ¿Conocen la frontera con Perú en La Paz? ¿Cómo se llama? No se ubica, ¿no? Desaguadero. Eso, ¿no ve? ¿O no? Sí, ¿verdad? Si voy a Argentina, por ejemplo, por carretera, ¿saben cómo se llama la ciudad fronteriza que se encuentra acá? ¿Saben o no? Villa Son. Si quiero ir de Santa Cruz a Brasil, ¿cuál es esa ciudad fronteriza? Puerto Suárez. Profesores. Eso. Si quiero ir de Tarija